Hablaremos hoy de Luisa de Prusia, Luisa de Mecklemburgo. Era una princesa de esas de segundo orden, de escasa importancia nobiliaria, que consiguió casarse con el rey de Prusia, Federico Guillermo, que calculo yo toda vez que era príncipe de Prusia, era un Hohenzollern. Luisa era hermosa, muy hermosa, muy hermosa. Dicen que cuando Federico Guillermo la vio, dijo a sus acompañantes: la quiero a ella y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Esto es decir algo. Repito, la quiero a ella y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Esto alguien lo tiene que decir alguna vez en su vida. En su vida, totalmente. Si un tipo no ha dicho esto alguna vez en su vida, pues que se apure. Ojo con lo que señala también, ¿no? Sí, cuidado con lo que dice. No, yo no estoy tan seguro de que decir estas cosas finalmente no venga a producir más mal que bien. Claro, uno está en contra del espíritu burgués que impulsa a hacer apuestas compensatorias. Sí. Nada de jugar toda una carta, juguemos esta, pero un poco aquella, mirá si no te quiere. Bueno, si no te quiere, una tragedia, ¿qué va a ser? Una tragedia. Es como, mirá si te morís. Sí. Bueno, te morís. Es esa y si no es esa, no es ninguna, me encantó. Sí. Me encantó. Pero, ¿tendremos otras mujeres? Preguntará usted. Desde luego. No, nadie dijo... Por supuesto. Perfecto, claro. Pero sin olvidar lo que se ha dicho. Hay un mundo que teníamos reservado para esta. Y ese mundo permanecerá vacante. No por una decisión nuestra, sino por una fatalidad. No es que decimos, ahora que no me ha querido ella, yo guardaré estos dones, no guardaré nada. Bueno, no importa. El caso es que cuando Federico Guillermo dijo, vio a esta chica Luisa, dijo, es esta, y Luisa fue retratada, se esculpió su figura miles de veces. Dicen que hay algo de neohelénico en las representaciones que sobrevivieron, pero eso no importa demasiado, solo es un énfasis para dar cuenta de su hermosura. En el usufructo de esa belleza reside el punto central de la historia que contaremos, que tuvo lugar a principios del siglo XIX. Es una historia napoleónica. Bien. La llegada de Luisa a la corte de Prusia fue alegre. Se hicieron centenares de bailongos en los que Luisa participaba con fervor, incluso con fervor excesivo. Le gustaba mucho el baile al hijo de Cuca. Tanto es así que en 1803 dio a luz una hora después de bailar frenéticamente, lo que no quiere decir que lo uno fue consecuencia de lo otro. No, estaba embarazada naturalmente. Después fue a un baile y en la mitad del baile dijo, un momento, le dijo a su compañero de baile, voy a dar a luz y vengo, si me disculpa el señor. Bueno, su relación con Federico Guillermo fue muy fervorosa en ese sentido, ya que en 14 años le dio 9 hijos. En medio de todo aquello se presentó un problema, y ese problema era el avance napoleónico sobre los territorios germanos y los territorios rusos. La verdad es que Federico Guillermo era un rey no muy beligerante, pero Luisa sí. Luisa tenía instinto marcial y estaba muy indignada por la ocupación napoleónica de los territorios de Hannover, que ella codiciaba para sí. Y un asunto galante hizo que Luisa convenciera a su marido de destruir las tropas de Napoleón. En una localidad llamada Memel, a orillas del Báltico, veraneaban las cortes prusiana y rusa. Quiero decir, llegaba el verano y la corte de Rusia y la corte de Prusia iban al mismo lugar de veraneo, a Memel, y ahí se mezclaban los nobles de ambas naciones en juergas y fiestongas. Hasta allí había viajado el zar Alejandro de Rusia, un amigo de este programa, que según tenemos entendido era un tipo bien parecido. Bien parecido al chancho, dirá alguno. Pero... Hasta allí viajó también Luisa. Parece que ella se enamoró del zar a pesar de que era casada. El zar le había hecho algunos regalos suntuosos y varios guiños seductores del orden que usted se imagina.
Hasta tal punto llegaba la devoción de Luisa por el zar de Rusia que a una de sus hijas la llamó Alejandrina. Y el zar fue el padrino. Algunos insisten en que hubo entre ellos una relación íntima. Otros dicen que no. Los que aseguran que hubo sexo entre ellos, en general son espías franceses. Todos, incluso si aquí, en el multiteatro, hay alguien que sostiene que entre Luisa de Prusia y el zar Alejandro de Rusia hubo sexo, es porque se trata de un espía francés y debe ser denunciado a las autoridades. La cuestión fue que Alejandro hizo un pedido expreso a Luisa. Le pidió que convenciera a su marido, a Federico Guillermo, de que firmara un pacto con Rusia para enviar un ultimátum a Napoleón. Y Luisa actuó. Federico Guillermo, convencido, firmó la alianza con Rusia. En verdad no importa mucho si Luisa y el zar se unieron sexualmente. Lo cierto es que ella estaba enamorada y con eso bastaba para complacer un pedido de Alejandro. Pero igual, a la alianza no le fue muy bien. Napoleón avanzó sobre Ulm, sobre Viena, sobre Austerlitz. Y Luisa, indignada, hacía apariciones públicas que fueron famosas. Allí decía que había que combatir al monstruo y derribarlo, y sus decires se convirtieron en lemas patrióticos para los prusianos. Pero no alcanzó con eso. Napoleón siguió avanzando, incluso enterado ya de la beligerancia de la reina. El Boletín del Ejército, una publicación de propaganda oficial de los franceses, imprimió una conversación que al parecer Napoleón había tenido con el mariscal Berthier. Y dijo el emperador: una hermosa reina quiere ver una batalla, por lo tanto seamos galantes, marchemos hacia sus tierras. Eso dijo Napoleón. Así que en octubre de 1806, Napoleón aplastó a las tropas prusianas y la reina Luisa salió rajando de la corte. Y viajó, ¿a dónde? A Memel, al lugar donde iba a veranear. Bueno, aquel lugar se había vuelto espantoso. Las instalaciones veraniegas estaban derruidas, como sucede en algunos lugares de la costa argentina cuando uno va en invierno, ¿no? Se habían ido todos. Mientras tanto, en Tilsit, el zar Alejandro estaba negociando una tregua con Napoleón. Georgia es eso. Usted sabe que no. ¿No? Era otro lugar. Sí, Tilsit, la capital de Georgia, donde, nació el cerca de donde nació el papaito Stalin, sí. el amigo Joseph. Pero no, este lugar queda en el río Niemen y ahora se llama Sovietsk. Desde 1946 se llama Sovietsk. Ya no. Y esto queda muy al oeste de Rusia. Probablemente ahora le hayan puesto otro nombre. Sí, seguro. Tal vez Tilsit. Todo Pero volvió bueno, a ser como antes. Cerca de Letonia y Polonia, por ahí queda Tilsit, pero ya no se llama así, digo, por si alguno va y se pasa Claro. Sí. recorriendo toda Europa gastando una fortuna en remises buscando las ciudades. El caso es que se reunían en una isla en medio del río, del Niemen. El rey Federico Guillermo, el de Prusia, ¿no? Sí. Se quedaba en la orilla, mientras que el zar de Rusia y Napoleón negociaban en la isla. Y el tipo Federico Guillermo, bajo una lluvia torrencial, mojándose hasta la pera, una humillación premonitoria, porque se venía un tratado que quitaría territorios a Prusia. Claro. Entre el ruso y el francés se arreglaron para jorobar Como a Prusia. siempre. Bien. Además, le impusieron a Prusia reparaciones financieras enormes. En ese momento alguien pensó en usufructuar la belleza de Luisa. Algunos cortesanos de Prusia, se convencieron de que la hermosura de la reina podría conquistar a Napoleón. Y entonces la convocaron para que fuera a la reunión de Tilsit a enamorar a Bonaparte. Al principio ella se resistió, qué sé yo, hasta que aceptó, pero lo que ocurrió no fue satisfactorio para nadie. La reina llegó a Tilsit, Napoleón se comportó con suma cortesía en todo momento. Cuando Luisa lo apremió amablemente e imploró por su compasión en nombre de Prusia, Napoleón respondió con cumplidos acerca del vestido que ella usaba. La mina le decía: Sire, ¿por qué no tiene un poco de piedad por Prusia? Y Napoleón decía: qué lindo vestido se ha puesto hoy. Y la mina: pero mire que Prusia
va a estar sometida a terribles compensaciones. Y Napoleón, me encanta, decía Napoleón. Luisa intentó muchas veces cambiar de conversación, pero fue en vano. Los cronistas franceses, de quienes hay que dudar, dicen que ella le envió una nota en la que le ofrecía quitarse para él los vestidos que le había visto. Pero no sé si es cierto. El caso es que el avance de Napoleón fue desastroso para Prusia. El Sacro Imperio cayó. La Confederación del Rin vino a ocupar su lugar bajo el dominio francés. Y mucho después, allá en Santa Elena, cuando se dio vuelta la tortilla, Napoleón se refirió a los modos seductores de Luisa para conquistarlo. Luisa lloró amargamente durante mucho tiempo y se refirió a su decepción frente al rechazo napoleónico. En verdad, Luisa no pudo asistir a la caída de Bonaparte porque murió después de haberse agarrado un tifus en julio de 1810. Tenía solo 34 años. Bien. Muchos pensaban que se había muerto porque se le había destrozado el corazón. Esas cosas que todo el mundo cree que ocurren y no ocurren. Hay gente que tiene una visión dramática de la historia, como si la historia tuviera las mismas leyes que el teatro, pero lamentablemente no es así. La mina se murió porque se murió. Muchos años después, cuando se cumplía el 60º aniversario de su muerte, 60 años, un hijo suyo, el hijo de Luisa, todavía era el rey Guillermo de Prusia, y fue a rezar a su tumba, a la tumba de su mamá, y ese fue el día en que le declaró la guerra a Francia, casualmente contra otro, no Bonaparte, contra otro Napoleón III. Y esta guerra sí la ganaron los prusianos, ¿no? Esta es la historia de Luisita de Prusia, y como era linda y no le sirvió de nada, me dirá usted, más vale ser fea. No, más vale ser linda, no sé. Más vale no crea nada. No crea que todo va a suceder según un plan. Eso es lo que no tiene que creer, ¿eh? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Además de Luisa, que era hermosa. Estaba pensando en el interés de esta chica Luisa de Mecklemburgo en un condado, Hannover, que no es estúpido ni siquiera visto a la distancia. De ese condado van a salir nada menos que los reyes ingleses. Los actuales reyes de Inglaterra. La dinastía, ¿cómo se llama? Hannover, ahí está. Justamente. Se lo cambiaron el nombre porque primero eran Battenberg, Mountbatten, de ahí pasaron a Ser Windsor, pero originalmente se llaman Hannover, mal que les pese a todos ellos. Sí, señor. Alemanes y, bueno, parientes de la pobre Luisa. Estaba pensando también que hay una mala prensa que asaltó a nuestro emperador, sobre todo después de su caída, a Bonaparte, que es mezclar su afición por las mujeres con alguna forma de debilidad a la hora de evaluar su pensamiento político. María Valesca fue un amor de Napoleón, porque a Napoleón le interesaba Polonia independiente en algún punto, no porque el amor lo desbordase y todo eso. De modo que juzgar a un gran hombre, a quien le gustan las mujeres, simplemente por su gusto a las mujeres, es mera moralina. Y después estaba pensando, además, Alejandro, que todo matrimonio, pese a lo que digan las reglas actuales europeas, todo matrimonio es morganático, porque efectivamente no hubo ningún rey que descendiese ni de Adán, ni que fuese designado por Dios, ni ninguna de estas cosas. De modo que siempre hay una persona que es bastarda, en el sentido que emplean los europeos para referirse a las noblezas. No todas las personas pertenecen a la nobleza, porque ninguna pertenece a la nobleza, efectivamente, y eso no le da ningún derecho encima del otro. Estaba pensando también que en esos grados de nobleza y del comportamiento hay un par de cosas. Los prusianos deberían haber recordado que muy poco tiempo atrás habían sido derrotados por un ejército de zaparrastrosos en la batalla de Valmy, donde se demostró que las luchas populares tienen un gran efecto sobre los ejércitos imperiales. Y finalmente, algo que hemos reivindicado muchas veces aquí en este programa, que es la nobleza china, donde los hechos heroicos de una persona no ennoblecen para abajo a la línea sucesoria, sino para atrás. Usted ennoblece a su papá. Y a su abuelo y a su bisabuelo, pero no a la inversa. Su hijo va a tener que laburar toda la vida, igual que hizo usted si es que quiere algún... El hecho ennoblece la genealogía y no la genealogía del presente. Una vez más, igual que en la acupuntura, los chinos nos demuestran saber un poco más de estas cuestiones. Sí, señor. Y que finalmente... Si hay algún chino en la sala, sí, que por puede favor... pasar que será agasajado convenientemente. Y finalmente, a la hora de pensar en los quilates de una persona, a la hora del matrimonio, está bien que haya una persona que le haga decir a alguno, cualquiera, la quiero a ella y si no es ella, ninguna otra criatura en el mundo. Y en ese caso no tendrá que ver con ninguna nobleza ficticia como la de los papeluchos que rondan los libros azules de acá o de allá. Simplemente tendrá que ver con eso que nosotros conocemos muy bien en cualquier barrio, porque esa es la nobleza de Arrabal. Y nobleza de Arrabal es el nombre del tango que escucharemos ahora en la versión de Nelly Omar.